permitir, Señor, apartar este tiempo y venir a darte toda la honra, toda la gloria, todo el honor a ti, precioso Jesús. Gracias, Señor, por esta temporada, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú hiciste las estrellas, Señor. Tú hiciste todas las cosas que están en el cielo, Señor, para poner temporadas, Señor. Gracias por esta temporada, Señor. Gracias por tu nacimiento. Gracias, Señor, porque has venido a salvarnos, Señor Jesús. Te damos gracias por nuestra vida eterna, Señor. Permite, Señor, que podamos atesorarlo, Señor, y vivir en gratitud hacia ti, Señor, porque todo lo que tenemos es gracias a ti, precioso Jesús. Señor, te pedimos el día de hoy por tu palabra, que seas tú, precioso Espíritu Santo, el que el día de hoy nos habla a nuestros corazones, que pongas la semilla en buena tierra, Señor, que la guardes, Señor, y que pueda crecer para que dé mucho fruto, Señor. Si ya estamos dando fruto al 30, Señor, al 60, queremos dar fruto al 100, Señor. Queremos dar mucho fruto, precioso Jesús. Queremos servirte a ti, Señor. Señor, estamos en tus manos, Señor Jesús. Danos la porción que necesitamos el día de hoy, Señor. Danos ese alimento que viene del cielo, Señor. Señor, combínanos de tu mesa, Señor. Te has puesto, Señor, la mesa servida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Danos la porción que nos corresponde, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, bendice tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor, y quita nuestros velos, Señor. Quita nuestros velos y poder conocerte más a ti, Jesús. Gracias. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Más o menos. Estamos en 2 de Samuel 11. Y vamos a leer el 15. 2 de Samuel 11. Desde el 14, por favor. No, desde el 13. Ya me voy a regresar al 1, está buenísimo. Desde el 13. 2 de Samuel 11, 13. ¿Ya está? ¿Sí? Dice, y David lo convidó a comer. ¿De quién estamos hablando? ¿Se acuerdan? De Urías Eteo. Ya vimos muchas cosas sobre Urías Eteo. El día de hoy nada más quiero hacerlo de referencia. Recuerden, cuando la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, nos está hablando de un pasaje, nos está hablando de una parábola, nos está hablando de una historia, nos está hablando de un personaje. Si lo leemos como una historia, es como agarrar un libro y llenarnos de información. ¿Están de acuerdo? Pero si vamos en oración y le pedimos al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos quite velos y nos revele su palabra, vamos a encontrar principios espirituales. Dice, principios espirituales que no cambian. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sus principios espirituales son desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la palabra de Dios está llena de principios espirituales. Pero si lo leemos nada más como una historia, oye, Mike, creo que este es el que está haciendo. Si lo leemos como una historia nada más, entonces se va a quedar en un libro de historia y no vamos a aprender sobre eso. Y dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es redarguir, corregir e instituir en justicia, ¿verdad? Gracias, Mike. También esta, mira de una vez que andas acá. Sí. ¿A qué voy con todo esto? Todos los personajes
que está en la palabra de Dios, por algo está ahí. Hay algo que nos va a enseñar. Eso pasó en este caso de Urías, pasó miles de años atrás. Pero ya lo trajimos a la mesa, ya lo trajimos a nuestra vida, ya vimos cómo funciona en nosotros y vimos la historia de Urías, donde no se dice mucho de él, pero créanme, se dice muchísimo. Voy a estar regresando a Urías varias veces para seguir complementando esta porción de su palabra. Aquí habla de Urías, que era el esposo de Betsabé, y David lo invitó a cenar o a convivir con el rey. Lo invitó a vivir a su palacio, ahí a comer. Dice en el 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y vimos esta parte de la porción de la palabra de cómo es que David entendió. Él llevaba ese sobre. ¿Se está moviendo? Espérame tantito. A ver si aquí se mejora. ¿Sí? Ahí está bien. Pensé que era el sonido que hacía yo, pero no, son los cohetes de allá afuera, ¿verdad? ¿Está bien así, no? Ahí está bien. Perdón. Veíamos que Urías sabía la historia que se platicaba en Jerusalén. Y él llevaba una carta con un sello y la entregó a Joab. Y él se enteró de lo que decía esa carta una vez cuando ya estaba enfrente de la batalla. Y les decía, él no se retiró, él siguió caminando. Bájame un poquito, por favor. Él siguió caminando y sabía que iba a su muerte. Y veíamos que como le había enseñado su líder, ¿acaso no hay una causa en esto? Y había una causa. Recuerdan, el que haya muerto Urías le dio la conexión a que se casara David con Betsabé. ¿Y cuál fue el fruto de esa acción? Vimos que fue el rey Salomón, un rey de lo más grande que ha habido en la tierra. Y veíamos que esa historia está en nosotros. Para que Jesús vaya creciendo en nosotros, nosotros debemos de morir. Y como estamos en una época de navideña, estamos en una época de nacimiento, estamos en una época donde celebramos el nacimiento de Jesús. Pero si este principio espiritual está desde antes de la fundación del mundo y no ha cambiado, para que Jesús tomara vida, ¿qué tenía que haber primero? ¿Quién dijo acá? Muerte. ¿Quién murió? Vamos a ver. Vamos a ver otro personaje en la palabra de Dios. Y es un personaje que debemos aprender mucho. Hay principios espirituales ahí y espero que Dios nos dé hoy la claridad. ¿Qué es lo que Él está pidiendo a nosotros? No es lo que pasó hace 2020, 21. Hace 2021 más 3 años. Más o menos Jesús nació como 3 o 4 años antes del día 1, ¿no? Por ahí están los registros, no se sabe con certeza. No nada más es una historia, vamos a aprender qué Dios nos está hablando con eso. Y primero vamos a Juan, donde dice el principio, Juan 1:1.
Juan 1:1 dice, en el principio. ¿Por qué empieza Juan así? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús, está hablando del Verbo, está hablando de la palabra. Y en el principio estábamos hablando antes de la fundación del mundo. Estos principios espirituales, después les voy a platicar qué pasó en ese momento, antes de la fundación del mundo. Va a llegar un momento en que les voy a platicar qué pasó ahí y cómo se aplica este principio. Muerte, vida. Es más adelante. Y vámonos al 14, 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice, el Verbo fue hecho carne. ¿Eso cuándo pasó? Cuando nació. Yo creo que un poquito antes. Hoy va a ser pre-Navidad. Navidad quiere decir nacimiento. Viene de la palabra, ayer los apantallé, ¿sí? Natividad. Mi superlatín, natividad. ¿No? Bueno, y Navidad, les voy a decir qué quiere decir, realmente porque lo investigué, por eso sé. Nacimiento o Navidad, natividad, quiere decir principio de algo. Dice fundar, el origen, el comienzo, salir de la semilla, la causa de la existencia, el punto de partida. ¿Saben también qué quiere decir nacimiento? Esto a mí me sorprendió porque me habló mucho Dios. Un significado tan sencillo. Estirpe. ¿Estirpe qué quiere decir? Dice linaje, raíz o tronco de una familia. ¿Cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos. Es el nacimiento de una estirpe, de un linaje. Es el origen de una familia, de lo que hablabas, Dianita, entre familia que somos en Cristo. Eso es nacimiento. Pero hoy vamos a ver el pre-nacimiento. Vamos a dar la introducción a lo que es la Navidad del día de hoy. Y entonces dice que el Verbo fue hecho carne. ¿Cómo es que el Verbo fue hecho carne? Vamos a Hebreos. Hebreos 10, no. Sí, Hebreos 10:5. Voy a leer, nada más lo voy a leer, pero chequen Hebreos 10:5, pero voy a leer Hebreos 9:28, donde dice, si me lo puedes poner, Marianita, por favor, Hebreos 9:28, y me avisan. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Lo leemos todos juntos, por favor? Empezamos. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Quiero dar esta introducción porque cuando está hablando Hebreos 10:5, está hablando de Jesús. Y dice Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí es de una profecía, entrando en el mundo, dice, cuando viene aquí a la tierra, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién preparó el cuerpo de Jesús? El Padre. ¿Quién es el que puso la semilla en quién? Se puso una semilla en María. Entonces vamos, ya les dije el nombre del personaje que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver María y vamos a ir a Lucas. Ahí es donde empieza el asunto sobre la pre-Navidad, pero hay una confusión en el mundo en donde dicen que para que tú estés vivo se debe dar el nacimiento. Mucha gente dice eso en el mundo. Pero las leyes, por ejemplo, de aquí de México, que tú vives una vez que eres concebido.
ya tienes vida. Y hay una confusión ahí, hay un velo, yo le llamaría que hay un velo, donde están peleando por el aborto y están exigiendo como un derecho de querer abortar porque es mi cuerpo y no consideran que están matando personas, ¿verdad? Es un tema, hay gente que le llama de conceptos, de etimología. Yo le llamaría que está cauterizada la moral, porque no ven. Pero lo que sí sabemos es la verdad, que si la ley dice que hay vida ahí, nosotros sabemos que una vez que está la semilla, que está la concepción, ya hay vida. Entonces, me preparaste cuerpo, ¿dónde es? Desde esa semilla. ¿Se dan cuenta? Ahí en la concepción ya hay vida. Pero si les estoy platicando que para que haya vida debe haber primero muerte, María murió. ¿Vas bien, Jorge? Dice, les pregunté, ¿María murió? Dice, bueno, pues en su voluntad. Pues ahorita vamos a ver a qué nivel. Entonces vamos a ir a Lucas 2 y vamos a leer del 26 al 56. Entonces, para que ustedes me sigan, vamos a leer esta preciosa historia de cuando se da la concepción de Jesús en María. Entonces, voy a empezar en el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. Espérame un tantito. Estoy mal. No, estoy mal. Desde el 1. No, fíjate que sí. ¿Dije 2:26? Es que es 1:26. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Cuando dice al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿al sexto mes de qué? Si leemos un poquito atrás, estamos hablando de la historia de Zacarías con su esposa, ¿se acuerdan? Que era un sacerdote que que estaba en su turno de hacerse cargo del templo donde él entraba y oraba, y ahí le fue revelado cómo iba a nacer Juan, porque su esposa era estéril y ya eran avanzados de edad, ya eran ancianos. Entonces era algo difícil de entender que se pudiera concebir a un varón, pero era la oración de ellos y le tocaba él estar ministrando en el templo. ¿Han escuchado alguna vez de que Jesús no nació en diciembre? ¿Cuántos han escuchado eso? Levanten la mano. Si tenemos mayoría. Ok, los que no hayan escuchado que Jesús no nació en diciembre, aquí está la clave. La llave está en esta parte de la palabra, en donde dice, el sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Sexto mes de qué? De cuando había salido Zacarías del templo, ya se había ido a su casa, ya había pasado lo de Juan. Quiere decir, miren, vamos a leer Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. ¿Cuál era el orden de su clase? Si lo leemos aquí arribita, está, creo que era de Abías. ¿Dónde está? ¿Se lo encuentran? ¿En el 5? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. ¿A quién hay que estudiar entonces? Aquí hay una conexión que los lleva a Crónicas. Abías, perdón por la palabra. En aquel entonces se instituyó que por medio de las tribus y por medio del sacerdocio, donde venía de la tribu de Leví, había ciertas casas.
y habían dividido el sacerdocio un mes cada casa, cada clase. Entonces, si revisan qué mes le tocaba a Zacarías o qué mes le tocaba a Abías, pueden sacar la cuenta. María llegó el 6º mes del embarazo. Y luego de ahí, del embarazo de su prima. Y luego de ahí, 9 meses al nacimiento de Jesús. Y si sacan ustedes la cuenta, les va a dar que es más o menos como por septiembre, octubre del año. Estamos hablando que es otoño. En otoño, ¿qué empieza a pasar en la naturaleza? Ya ven cómo están los principios espirituales ahí. Pero bueno, ese no es mi tema. No, se los dejé así para que ustedes les dé cosquillita y por favor empiecen a investigar. Estudien su Biblia, investiguen, googleenlo, aprendan sobre eso, pónganse a orar y que Dios les revele esta parte. ¿Cuándo nació Jesús? Van a ver qué emocionante es cuando Dios te habla en privado. Entonces estoy en el versículo Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Cuando dice se turbó, ¿qué sintió María? Le dio miedo. No cayó al suelo ni nada, porque vemos en otras partes donde dice: ay de mí, estoy como muerto, ¿se acuerdan? Pero eso es cuando se presenta el Señor Jesús. Pero aquí dices que es un ángel y se turbó. Claro, a mí si se me presenta un ángel sobrenatural, claro que me va a dar miedo, porque es un mundo sobrenatural, es algo que no estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué debemos de ir cada día nosotros a la palabra de Dios y en oración? ¿Para qué? Para que nuestros ojos espirituales se vayan abriendo. ¿Cuáles son nuestros ojos espirituales? La fe. La fe son nuestros ojos espirituales, se va abriendo. Y entonces te van pasando cosas en tu vida que al principio, cuando tus ojos espirituales no están abiertos, dices: pues es casualidad. Pues es que por sí. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Y entonces empiezas a renegar o empiezas a darle no atención a las cosas que te pasan en tu vida alrededor. Pero cuando tus ojos espirituales se empiezan a abrir, empiezas a entender que todo viene de la mano de Dios. Y empiezas a entender ese versículo que dice, creo que es Romanos 8:28, que dice: todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces ahí entiendes que todo lo que te está pasando viene de su mano. Y dices: y esto me ayuda para bien, pero ¿cómo? Si aquí tengo un problema, ¿cómo es que me ayuda para bien? ¿Qué crees? Es que como te pasó un problema y reaccionaste con un enojo y ofendiste a alguien, ¿qué crees? Todavía hay mucho enojo en tu corazón. Quiero limpiar ese corazón para que Jesús crezca más en ti. Todo obra para bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, se turbó María y entonces el ángel, estoy en el 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se acuerdan la profecía en Isaías? Dice: y nacerá un niño de una virgen, algo así, estoy parafraseando, y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué pasó aquí con el ángel? ¿Se perdió en el camino? ¿Y estaba mal el nombre? Ya les he hablado del nombre. Ya les he hablado del nombre. María fue la primer persona en esta tierra que le fue revelado el nombre de Jesús. Regresemos tantito. Hagamos un poquito de historia. Al principio, ¿cómo fue revelado su nombre Dios? ¿Cómo lo reveló? ¿Cómo lo conocíamos al principio? ¿Cómo lo conocían al principio? Génesis 1:1. En el principio, ¿no? Ahí la palabra para Dios es Elohim. Elohim, él se dio a conocer como Elohim. ¿Elohim qué es? El creador. Todo yo lo creo, es el creador. ¿Pero qué creen? Como el creador,
es algo como impersonal, algo no cercano. Así dio a conocer su nombre, como el creador, Elohim. El creador está aquí y la criatura o la creación está acá. ¿Están de acuerdo? No hay algo personal. Seguimos caminando y después se dio a conocer como Elohim. Elohim, ¿qué quiere decir? El Señor, el amo, el dueño. O sea, como que ya está acercando más, pero todavía no hay conexión. ¿Se dan cuenta? Se dio a conocer como Elohim. Después también se dio a conocer ante Abraham, Isaac, Jacob. Se dio a conocer también como Shaddai, como el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Todavía no hay cercanía. Luego le dio a conocer su nombre de Jehová. ¿A quién? A Moisés. Se le dio a conocer como el nombre de Jehová, como diciendo, yo soy el autoexistente. Si antes te habías preguntado de cómo es que si hay un creador y cómo se crearon las cosas, entonces, ¿quién creó al creador? Jehová. Dice, yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente y yo hago que todas las cosas sean como yo quiero que sean. Ese es el poder. Y después vienen muchos nombres compuestos, ¿no? Jehová Rafa, Jehová, ¿qué más? Jireh, Nisi. Hay muchos nombres compuestos, ¿no? Pero ¿qué creen? Todavía no hay una relación de conexión. Todavía no hay una cercanía. Entonces da a conocer su nombre. Jesús. ¿Jesús qué quiere decir? Jehová salva o Jehová salvador. Yo soy el autoexistente, yo soy el que hago todas las cosas, pero soy el que te salvo, soy el que te amo, soy el que te abrazo, soy el que te perdono. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús vino a ser la conexión, vino a ser ese puente entre Dios y el hombre. Es el que nos hace esa conexión. ¿Por qué Jesús tenía que tomar cuerpo de hombre? No me voy a meter en ese tema, que quiero avanzar en otro, pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Nada más se los voy a dejar ahí. Jesús tenía que venir a pagar algo por nosotros que debíamos. Bueno, y en el 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dice, este será grande. O sea, la palabra grande ahí es como diciendo, no te imaginas lo que va a ser este niño, ¿no? Dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Si se dan cuenta, están con mayúsculas, tanto Hijo como Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se acuerdan que María estaba desposada con José? La palabra desposada quiere decir que estaba comprometida. Y entonces, si revisamos en la historia de los judíos de cómo es que se comprometen unas personas, ustedes van a ver que todavía no había matrimonio, estaban comprometidos y ella era virgen. Entonces dice, ¿cómo va a ser esto? Si yo sí sé cómo vienen los niños al mundo. O sea, a mí no me cuentes cosas. ¿Cómo será esto? Ella empezó a usar su mente racional, ¿no? En el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otro principio, ¿se acuerdan qué es lo que guiaba al pueblo de Israel en el desierto? Una nube en el día, una nube y una nube de fuego en la noche. ¿Y qué les daba? ¿Quién era? El Espíritu Santo, es el que guiaba. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí detengámonos tantito qué estaba pasando por la mente de María. Dice, ¿cómo será esto que yo voy a tener a un hijo? Híjole, pero ¿dices que viene el Espíritu Santo? Sí. Ok, viene el Espíritu Santo. ¿Dios puede con todo? Sí. ¿Qué le pasó por su mente como cuando una película te pasa, la película de tu vida te pasa en 1 o 2 segundos, que dices, voy a estar embarazada, no estoy casada? ¿Cuál era la consecuencia de la ley a todo este tipo de personas que salían embarazadas como vírgenes y estaban desposadas? Los mataban a pedradas. ¿Creen que no pasó por su mente esto en María? Si ella era muy favorecida, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo era el caminar de María? Dice que su prima era Elizabeth. Elizabeth, ¿saben de qué raíz venía? ¿De qué casa venía? Venía de la descendencia de Aarón, del hermano de Moisés. Venía de la descendencia de Aarón. Zacarías venía de la descendencia de Abías, también de los levitas. ¿Qué eran? También creo que trae conexión María de la descendencia de David. José venía de la descendencia de David. ¿Qué era? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Por qué encontró gracia a Dios en ella? ¿Qué es lo que hacía? No es que digamos que fueras buena persona, porque nosotros no somos buenas personas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos? Es, Señor, ayúdame. Señor, necesito de tu fuerza. Señor, necesito de tu amor. Señor, levántame. Quiero conocerte más a ti. Mi corazón te anhela, Señor. Quiero seguirte, pero este hombre viejo no me deja y fallo, Señor. Ayúdame. Límpiame con tu sangre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros lo hacemos en el cuarto de oración. En aquel entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían rituales y hacían sacrificios de animalitos. Entonces, todos esos rituales, ellos lo hacían, buscando ¿qué? Ser agraciados ante los ojos de Dios. Entonces, eso estaba haciendo ella. ¿Conocía la ley? Claro que conocía la ley. Y eso le pasó por su mente, que dijo, no, pues ya hasta aquí llegué, o sea, me van a matar. Pero vean qué contestó en el 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, si tú quieres que este día gente me esté ofendiendo, Señor, si tú quieres que este día todo lo que yo intento hacer no me sale bien, Señor, aquí está tu siervo, Señor. Haga conforme a tu palabra, Señor. Te entrego mis luchas, te entrego mis cargas. Señor, siento como morirme porque no veo la salida de esto, pero Señor, aquí estoy contigo. Haz de mí conforme a tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Yo antes cuando leía esto, lo leía así como de corrido y pensé que había ido a Jerusalén. Pero dice que fue una montaña de Judá. ¿Saben a dónde fue? ¿Dónde está esa montaña de Judá? O sea, fue a ver a su prima. ¿Saben qué montaña era? ¿Eh? No, en Judá es amplio. Judá, el reino de Judá era amplio. Aquí estamos hablando de la montaña, estamos hablando de Hebrón. ¿Le suena? Está cerquita de Jerusalén. ¿Qué hay en Hebrón, hermanos? ¿Quién compró ese espacio para su esposa? No, antes. Abraham, ¿qué compró ahí? ¿Para qué lo compró? Para enterrar a su esposa. Y después cuando murió Abraham, ¿a quién pusieron ahí? ¿Y después a quién pusieron ahí? ¿Les ubican que es la tumba de los patriarcas? Imagínense el monte. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue María? ¿Dónde hay muerte de justos? ¿Ellos en qué murieron? Esperanzados en esa promesa de que van a ser resucitados algún día.
¿Sí? Bueno, eso fue pausa. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Dónde fue concebida? Aquí está, lo acabo de leer. Dice, y el Espíritu Santo, le dijo el ángel, y el Espíritu Santo te hará sombra. Chequen. Y en el 40, regresemos al 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena de él. Ahí es donde cubrió. Ahí es donde concibió. Ahí es donde dice: me has hecho cuerpo, me has dado cuerpo. Ahí fue la concepción. Ahí fue exactamente, por eso es que vemos que estaba en el 6º mes. Ahí empezamos de 1 para los 9 meses que naciera Jesús. ¿Sí? Ahí fue la concepción. Ahí se le dio vida. No ha nacido. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan, grupo de alabanza, cuando les hablaba que en el Antiguo Testamento, aquí todavía estamos hablando que ellas están regidas por la ley? Recuerden que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no estaba en todas las personas. En los profetas, cuando el profeta profetizaba, ¿qué pasaba? Porque era que el Espíritu de Dios está en mí. Venía el Espíritu de Dios y ya después el Espíritu de Dios se iba. Entonces, cuando venía el Espíritu de Dios en el profeta, ¿qué hacía el profeta? Hablaba y decía, les compartía al grupo de alabanza. ¿Qué es profetizar? Es resumirlo en esto. Es hablar la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que yo creo que es, lo que a mi apariencia es, a mis experiencias es lo que yo he aprendido en este mundo. O sea, a mí me consta. ¿Qué es la verdad? Es más allá. ¿Quién es el verbo? Es Jesús, es la palabra, es la verdad. Entonces, cuando viene el Espíritu, dice, Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él les dirá lo que oye de allá arriba y ustedes lo hablarán. Eso es profetizar, decir la verdad. El decirle: Señor, santo eres. Ya estoy profetizando. Entonces, se puso el ángel en Elizabeth y vean en el 42, ¿qué empieza a hacer Elizabeth? Empieza a profetizar. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Elizabeth lo sabía? ¿Quién sabía toda la historia? Nadie. Solamente fue el Espíritu que le dijo a Elizabeth. Ahí ya está la concepción del Hijo de Dios. Ahí ya estaba profetizando Elizabeth. En el 43, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Como diciendo, ¿quién soy yo para tener este gusto de que ahí está la semilla? Viene el Hijo de mi Señor. Ya viene. ¿Qué le vino a Elizabeth en la mente si estudiaban las Escrituras? Las profecías, todo de que iba a venir el Mesías. ¿Se dan cuenta? Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué saltó adentro de Elizabeth? ¿Hay vida? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo sacan del cuerpo? ¿No? Dice,
En el 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de su parte. ¿Qué le estaba diciendo Elizabeth a María? Eso que tuviste la experiencia con el ángel y que le creíste, bienaventurada por ti, porque todo se va a cumplir. ¿Qué le fue revelado a Elizabeth? En segundo le fue revelado la experiencia que tuvo María con el ángel. ¿Se dan cuenta? Luego aquí viene, entonces María dijo, si aquí María está hablando, ¿quién está hablando? Su mente carnal, su raciocinio, o estaba el Espíritu Santo. Entonces, si Elizabeth estaba profetizando, ¿quién empezó a profetizar ahora? Empezó a profetizar María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa parte de regocija, ¿qué creen que es? Gozo, alegría, ¿qué más? Regocijar, ¿qué más? ¿Qué se imaginan? Esta es la palabra. Saltar de gusto. Cuando danzamos, ¿qué hacemos? María danzó. ¿Se dan cuenta? Por si todavía no se mueven ustedes, María danzó. Ahí está un ejemplo. Hay que danzar, regocijar. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué le fue revelado? En la posición en que uno está y la posición de Dios. Uno es un ser humano que no merecemos su salvación. Sin embargo, Él nos ama tanto que nos ha dado ese don de ser salvos, de tener vida eterna. María todavía está consciente que ella es una sierva del Señor. Como diciendo, Señor, ¿por qué? O sea, si en las condiciones en las que yo estoy, ¿cómo es que viene a habitar en mi cuerpo tu Hijo? ¿No? Vean la mansedumbre de esta Virgen. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las naciones. Si lo oyes de corrido, cuando yo lo leía de corrido, se oye un poco como orgulloso, ¿no? Bienaventuradas me dirán bienaventuradas todas las generaciones, como diciendo, jaja, me levanto el cuello. ¿Qué quiere decir esta parte? Si estamos hablando que ella es con mansedumbre, con humildad, dice, yo soy una sierva, bienaventuradas me llamarán por todas las generaciones. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está profetizando? Bienaventurada, sí, bendecida, pero es otra cosa, tiene otro significado el bienaventurado. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Es favorecida, pero ¿se acuerdan de esas bienaventuranzas? De que bienaventurado los pobres, bienaventurados los sedientos, bienaventurados los hambrientos. Después les voy a hablar de eso. ¿Por qué bienaventurado si tengo hambre? Más bien bienaventurado ya que comí una vez que comí, ¿no? ¿Por qué antes? Está hablando de humildad. Hoy estamos viendo su perfil para que algo nos enseñe en nuestra vida. Está hablando de la condición de su humildad, de su mansedumbre. Bienaventurada, ¿por qué? Porque le creí a Dios. Porque creí en su palabra, porque creí en su plan perfecto. Eso es ser bienaventurados. El que alguien venga y me ofenda y que yo me quede callado y que lo bendiga a la persona, en el mundo, ¿cómo se llama eso? Eso le dicen en el mundo menso. No le llaman manso. ¿Se dan cuenta? Pero eso es a los ojos del mundo. A los ojos de Dios, ¿cómo es? Siervo fiel, porque guardaste tu boca. Siervo fiel, porque guardaste tu lengua de engaño, tu lengua de ofensas. Siervo fiel, bienaventurado, favorecido. ¿Se dan cuenta? Así me llamarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ella murió a su honor. Ella murió. Imagínense la deshonra que le iba a dar a toda su casa, a todo el linaje, con esa noticia. Ella murió a su orgullo. Ella murió a su honra. ¿Qué es lo que nosotros pasa cuando nos quedamos callados
y no contestamos una agresión. Este hombre viejo, esto que está aquí adentro, este orgullo, le damos muerte y lo traemos al altar del sacrificio. Decirle, Señor, te entrego este enojo. No quiere decir que no nos enojemos. No quiere decir eso. El que yo me haya quedado callado y no haya contestado es que no quiere decir que no me haya enojado. Simplemente cerré mi boca por la gracia de Dios y después dice, que no se meta el sol, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que debemos de hacer todos los días? Señor, mira, tuve este día así, vengo y te lo entrego, Señor. Perdóname si es que ofendí, si es que esto, perdóname de mi enojo, Señor. Y poco a poco nos va transformando Dios. Poco a poco nos va haciendo bienaventurados, porque después, sin pensarlo, sin esfuerzo, después ya no hay ese enojo. ¿Por qué? Porque hay más Jesús en nuestro corazón. Hay más Jesús dentro de nosotros. Su naturaleza, su nombre está más marcado en nuestra frente. Y sigo leyendo. Porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí sigue profetizando María. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué está profetizando esto María? ¿Qué fue lo que quitó de su trono para decir, sierva tuya soy y hágase conforme tú digas, Señor? A nuestro orgullo, ese diosecito que tenemos dentro, lo quitó de su trono. A ese rey viejo y necio, lo quitó de su trono, ¿no? Y tuvo mansedumbre y humildad ante el Señor. Es lo que está profetizando. Y obviamente aquí también María está hablando de todo lo que viene en la Biblia, todo lo que viene en el Antiguo Testamento, de cómo Dios entró con brazo fuerte a tomar la ciudad de Canaán, la tierra prometida, y cómo fue destronando a esos reyes que vivían ahí, ¿no? Esos reyes del Antiguo Testamento de la ciudad de Canaán es una representación, no es una figura de todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de toda esta carnalidad, de todo este hombre viejo, de esos reyes que tienen que venir a derrumbar por medio del Señor Jesucristo. Dice, tú quédate quieto, dice, la guerra es de Jehová, la guerra es de Jesús, la lucha es de Él, tú solamente preséntate. ¿Dónde? En el cuarto de batalla, en el cuarto de oración. Inclínate al Señor. Dile, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, que se haga conforme a tu voluntad. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. O sea, se quedó hasta que nació Juan. ¿Se dan cuenta? Ok. ¿Cómo podemos pasar esta historia con estos principios espirituales y llevarlo a nuestra vida? Regresemos, pónganme en el Lucas 1:28. Lucas 1:28. ¿Ya lo ven aquí? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando da esta salutación que dice salve es shalom, ¿verdad? El significado shalom, de cómo se saluda a la gente como shalom. Shalom es tanto para saludarte de principio como para despedirte. Shalom tiene mucho significado, muchísimo significado. No nada más es un buenos días, ¿cómo estás? No, es algo muy profundo. El shalom, que es la paz del Señor, que rebasa todo el entendimiento, tiene un significado tremendo. Shalom, pero puede volverse como cotidiano, ¿verdad? Shalom. Y le pierdes el significado. Pero le dice, muy favorecida. Y dice que ella se turbó y que dijo, ¿qué salutación es esta? ¿Por qué? ¿Por qué muy favorecida? Si tenemos un ejemplo en la palabra de Dios de María, ¿quiere decir que hay principios espirituales para nosotros?
quiere decir que hay una enseñanza en donde nosotros debemos de seguir ese camino. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, hombre, y comerás de todo árbol? De todo árbol comerás, de todos los frutos. ¿Se acuerdan que les he hablado varias veces de qué eran esos árboles ahí en el Edén? Eran vencedores, era gente que ya había vencido, eran bienaventurados, eran vencedores. Ellos ya conocían al Señor. ¿Qué es comer del fruto? Si alguien se acerca a mí y si yo, ese es el objetivo, el que yo dé frutos del Espíritu Santo, no frutos de la carne. Bueno, ¿saben qué? Sí cabe el ejemplo, porque tanto doy frutos de uno, doy frutos del otro. Los frutos que doy, tanto del Espíritu Santo como de mi carne, no son para mí. Los frutos son para alguien, los come alguien. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de estarte alimentando, de aprender de la vida de María, de lo que ella experimentó, nosotros debemos de comer de ahí, de esa experiencia, decir, Señor, quiero conocerte más, quiero acercarme más a tu presencia, quiero tener una relación más íntima contigo. ¿Están de acuerdo que María tuvo una relación íntima con Jesús? Súper íntima. ¿Creen ustedes que nosotros podemos ser, ¿cómo dicen? ¿Muy favorecidos? Eso, sí. ¿Dónde dice eso? Pero ahí estaba hablando con María, ¿no? Y luego, ¿pero qué creen si nos vamos a Efesios 1:6? Efesios 1:6, por favor. Vamos a leer desde el 3. Ya ven que no me gusta. Pero ya estamos aquí, vamos a leer la palabra, que es hermosa. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿A quién le está hablando? Efeso. ¿Y qué había en Efeso? Nuevos cristianos, judíos cristianos, griegos cristianos, romanos cristianos. Gente que venía del pueblo de Israel y gente que era no pueblo de Israel. Bueno, para hablar en esto, ¿le estaba hablando a pecadores? ¿Sí? Pecadores. Yo soy pecador, redimidos. Pero siempre dice, no hay justo aún uno. María aplica, no hay justo aún uno. Claro. Ella tenía sus luchas, ella tenía sus cosas, ella tenía su buscar con Dios. Bueno, aquí está hablando Pablo y veamos qué dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el 4, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Después les voy a hablar sobre eso. En el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Perdón, según el puro afecto de su voluntad. En el 6, aquí es donde quiero que veamos esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué palabra creen que está usando Pablo aquí en el griego, con la cual nos hizo aceptos en el amado? Dame pantalla, por favor, Mariana, a ver si alcanzamos a ver esto. Uy, no se alcanza a ver. Se pixelea mucho, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, yo lo veo porque estoy cerca. ¿Alcanzan a ver? La palabra en hebreo es jaritó, donde cuando le dice muy, muy favorecida. ¿Se dan cuenta que arriba tengo el muy favorecida y usa
favorecida es Jaritó, que quiere decir otorgar gracia, investir con honor especial, hacer acepto, muy favorecida. ¿Se dan cuenta? Bueno, quiero enseñarles qué palabra está usando Pablo cuando dice, con la cual nos hizo aceptos. Está usando la misma palabra, Jaritó. Está usando esa misma salutación que le dieron a María. O sea, el cual nos hizo aceptos, el cual nos hizo muy favorecidos a nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué fue la salutación hacia María? ¿Qué le dijo el ángel que iba a venir después? Ya terminé. Regresemos a Lucas 2:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. ¿Qué le está diciendo? De la noticia que le dio después, le dijo, el Señor te hizo acepta. El Señor te llenó de una gloria especial. ¿Para qué? Para recibir al Hijo de Dios. Cuando Pablo está diciendo que Dios nos hizo aceptos, ¿qué está diciendo? Nos está dando la misma salutación. En nosotros, cuando se puso la sombra del Espíritu Santo, ahí es que nació. Ahí es, perdón, usé mal la palabra. Ahí se dio la concepción. Ahí ya tomó vida. Antes de que se pusiera el Espíritu Santo como sombra en María, ella le pasó por la mente tantas cosas de que la ley tenía sus consecuencias. Y luego, ¿qué le iba a decir a José? Imagínense. ¿Qué le iba a decir a la sociedad? ¿Qué le iba a decir a la gente? Le iban a matar. Dice, o sea, me van a matar, pero yo soy tu sierva, Señor. Si es necesario morir, ¿acaso no hay una causa? ¿Se dan cuenta? Por eso lo estoy retomando de Urías. De donde ella estaba para ir a Hebrón, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto? ¿Un día de viaje? No sé, caminando, era caminando, ¿no? Podría ser que es un día de viaje. Cuando uno va caminando, ¿no les pasa que uno va meditando en sus cosas? Y a las cosas que más le pones importancias, en esas te hundes, ¿no? O esas te levantan. ¿Qué venía meditando? Venía meditando la palabra. Venía ella diciendo, Señor, hay una causa en esto. Señor, voy a hacer tu voluntad. Aquí está tu sierva. No sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero yo me entrego a ti, Señor. ¿Sí? Por eso Elizabeth le profetiza y le dice, tú ya creíste, no te preocupes, todo va a pasar como te fue dicho y todo va a estar bien. En el momento en que les ha pasado a ustedes alguna vez cuando tienen algún problema y piensan más en el problema y como que el problema se hace más grande, pero ni se arregla, ni se soluciona, ni se ha hecho más grande. Uno lo hace más grande en sus cabezas, ¿no? Si lo cambiáramos y nos fuéramos al cuarto de oración y lo pusiéramos en las manos de Dios, ¿en qué pensaríamos? Señor, todo está bajo tu control. Si tú tienes esta situación enfrente de mí, es porque tú tienes el control de esa situación. Y entonces empieza a entrar el shalom, empieza a entrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces, ¿el problema ya se arregló? No se ha arreglado. Cuando uno está en oración y se está rindiendo a Dios y le está poniendo su problema, créanme, el problema no se ha arreglado. Pero aquí adentro hay una diferencia ya. Aquí adentro hay una paz, hay un reposo. Hay que entrar en el reposo del Señor. ¿Qué es lo que iba María? Entró en su reposo. Iba haciendo eso. En el momento en que ella ya concibió a Jesús, externamente le cambió la vida. Externamente, físicamente. O sea, cuando estábamos recién casados y ya después de 2 años concebimos a Dianita, pues yo sí vi diferente a Yasmín, créanme.
empezó a crecer la pancita, empezaron a dar mareos. ¿A mí qué me dio? A mí me dio hambre y sueño. A mí me dio hambre y sueño. Y se me quedó. Cambia exteriormente cuando Jesús viene a habitar en nuestro corazón. Debe cambiar nuestro exterior, debe cambiar nuestra... ¿Te cambiaron la forma de comer? Mamás, ¿te cambia la forma de comer? ¿Te cambian los hábitos? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y no cambia nuestra alimentación y nos seguimos alimentando de redes sociales del mundo y no nos alimentamos de la palabra, ¿qué va a pasar con ese embrión que está ahí? ¿Qué va a pasar con ese pedacito de vida que hay ahí? ¿Lo estamos alimentando? No. ¿Cambió su forma de beber? Sí. ¿Cambió su forma de hablar de María? En la actualidad, pues, ¿qué hablan, Carmen? Pues que si el edredoncito, que si la carriola, que te cambia la forma de hablar, estás en ese tema. Cuando Jesús viene en nuestro corazón y nos salva, ¿nos cambia la forma de hablar? Sí. Entonces, ¿por qué a veces no nos damos cuenta cuando alguien es cristiano o no es cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué dicen, es que quiero que mi situación cambie? Decía un gran sabio que era Einstein. Oye, si quieres, ¿sí, no, Dianita? Si quieres que las cosas sean diferentes, pues deja de hacer lo que estás haciendo igual siempre. Entonces, si yo estoy batallando con algo, ay, Señor, es que ya no me quiero enojar más, ya no quiero ofender a personas, pero es que pues me dan cuerda. No, ¿qué debo hacer? Si no iba a orar, si no estudio la palabra de Dios, si no me alimento de Jesús, pues siempre voy a seguir lo mismo, siempre voy a estar ofendiendo personas, siempre voy a estar nervioso, siempre voy a estar frustrado de las cosas, voy a tener enojo, voy a tener ira, voy a tener tristeza, voy a tener depresión. Porque no hago las cosas diferentes. Qué exagerado. ¿Cómo que leer la Biblia todos los días? Pero todos los días te alimentas de redes. ¿Me explico? Debemos cambiar nuestra alimentación. ¿Se dan cuenta cómo es la vida de María? Tuvo que haber un cambio, porque dirás tú, es que no le queda de otra, pues es que está embarazada. Imagínense una mujer ahorita en la actualidad embarazada, que le encanta el trago y está embarazada y siga yendo a las fiestas y siga emborrachándose. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sentido común, ¿verdad? Un cristiano que sigue haciendo las mismas cosas de antes, ¿qué va a pasar? Sentido común, ¿verdad? Es eso, es la enseñanza. ¿Qué es lo que debe pasar en nosotros? Debe de morir nuestro orgullo, debe morir nuestro yo. Señor, aquí está tu siervo. María no fue llamada para ser salva y estar a los nuevos cielos, estar en el atrio. No fue llamada para eso. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué cambio fue en María? Bueno, quiero dejar aquí algo bien claro. Vean la humildad de Jesús. Hay un versículo que dice que no se aferró, dice, siendo Dios, no se aferró, o no fue cosa a que aferrarse, siendo Dios, sino que vino a ser, se despojó a sí mismo y vino a tomar ese cuerpo que el Padre le había preparado. Vean la humildad de Jesús. Esa vida, ¿en manos de quién estaba? De María. ¿Se dan cuenta? Él ya no hizo nada, se dejó depender por María. Estamos hablando de la humildad de Jesús. Filipenses 2:7 es donde habla sobre eso. Cuando Jesús está aquí en nuestro corazón, vean qué humildad de Jesús, de venir
a este corazón lleno de tinieblas, lleno de odio, lleno de muerte, a habitar aquí. Vean la humildad de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús aquí en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que vemos todos los días? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Me oigo muy exagerado? Créame, es por nuestra vida. Si la mamá, la que está embarazada, no cuida su alimentación, no cuida sus pasos, no cuida su forma de andar, puede morir el niño y puede morir ella. Nosotros cristianos, si no ponemos atención a nuestro caminar, puede morir. Podemos morir espiritualmente. Podemos morir físicamente. ¿Se dan cuenta? Sigue la humildad de Jesús porque ya nace Jesús y es un niño. ¿Se acuerdan cuando, ¿quién habla así? Bueno, es Pablo, creo que también Juan, cuando dice, hijitos míos, ¿no? O Pablo también dice, ya no quiero darles lechita. ¿Qué son? Bebés espirituales, niños espirituales, jóvenes, ancianos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida espiritual? Nacemos como bebés espirituales y debemos ir creciendo. Debemos ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la madurez espiritual, a la estatura de Jesús. Nuestra referencia, hermanos, no es el de al lado, no es el que está aquí arriba predicando o cantando. Esa no es la referencia de cómo seguir a Jesús. La referencia del crecimiento es mismo Jesús, hasta la estatura del varón perfecto. Con quien nos debemos equiparar es con Jesús. ¿Cómo va mi caminar? Hay mucho odio, hay mucha tristeza, hay mucha guerra aquí, a donde voy hago conflicto. ¿Sí me explico? Entonces no hay mucho Jesús, no ha crecido Jesús. Entonces, María, ¿qué estuvo haciendo como mamá del niño? Lo estuvo cuidando, le estuvo dando alimentación, lo estuvo educando, porque vean las mamás judías, ¿qué hacían? Eran las que compartían la palabra de cuando estaban chiquitos. Llega un momento, creo que es a los 13 años, 12, 13 años, en donde ellos ya tienen su responsabilidad con su relación con Dios. Es cuando ya estás entrando a la adolescencia, ¿no? Y la madurez en los judíos, como a los 30 años. ¿A qué edad murió Jesús? A los 33. Jesús murió cuando adquirió la madurez que adquiere nuestro cuerpo a la actualidad. El cuerpo humano, cuando adquiere la parte más desarrollada y que está en su pleno ámbito, es en los 30, 33 años. Después ya 35, 38, ya empieza a declinar el cuerpo. Llega a la madurez. Jesús llegó ahí. ¿Por qué tuvo que morir a esa edad? Yo me contesto, ¿por qué lo iban a ver igual siempre? En Él no había pecado, en Él no había enfermedades, en Él no había algo que iba a bajar. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó con María cuando Jesús estaba en la cruz? Lo vio morir, lo dejó ir. Vivió, María, le constó la resurrección de Jesús. ¿Sí? ¿Lo vio? O sea, ella vivió cuando Jesús estaba como resucitado. Cuando Jesús vino, después de la resurrección, vino y visitó a los apóstoles, a los discípulos. Dice que estuvo visitando como a 500 personas. Se va Jesús, ¿y qué les dice Jesús? ¿Qué les dejó? ¿Qué les encargó? No se vayan de Jerusalén. Dice, no se vayan de aquí. Ay, Señor, espérate, pues aquí nos están persiguiendo. ¿Cómo que nos vayan de aquí? No, en medio de la tormenta yo los guardaré. ¿Y qué se quedaron? ¿Cuántos se quedaron y qué estaban haciendo? Lo leíste en la mañana. Hechos 2:1. ¿Qué dice? Estaban orando. ¿Cuántas personas? No, doble por 2.
120 personas estaban orando en el aposento alto. ¿Qué pasó? Y vino el Espíritu Santo y fueron repartidas lenguas de fuego. ¿Quiénes eran esos 120? Los que seguían a Jesús. ¿Estaban los apóstoles? ¿Podemos decir que los que estaban en esos 120 eran sus discípulos? ¿Qué es ser salvo y qué es ser discípulo de Jesús? ¿Qué es ser como fan de Jesús, que lo conozco, sí, sé de él? ¿Y qué es ser discípulo? ¿Hay diferencia o lo mismo? Hay gente que es salva, pero no es discípulo. ¿Qué es? Bebé espiritual, un niño espiritual. En el momento en que vas adquiriendo madurez espiritual, ¿en qué te conviertes? En un seguidor. Un discípulo es un seguidor, el que va viendo a su maestro y todo lo que su maestro va haciendo es tomarlo como un ser superior. Hechos 1. ¿Por qué digo todo esto? Miren esta parte. Cuando Jesús adquirió la madurez y su desarrollo espiritual, porque dice que cuando era niño, y el niño dice crecía y se fortalecía. ¿De qué estaba hablando? La parte humana iba creciendo físicamente, pero espiritualmente iba creciendo Jesús. ¿Y se acuerdan cuando lo perdieron una vez en el templo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les estaba predicando, le estaba enseñando a los maestros, estaba fortaleciendo, Dios le estaba dando todo ese crecimiento. Así pasa con nosotros. Es ese proceso que hay con nosotros. En el momento en que nosotros somos salvos, no conocemos toda la Biblia de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que esforzarse por conocer más a Jesús, alimentarnos más de Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, cuando Jesús crece, muere, resucita y están sus discípulos ahí, ¿quién creen que estaba dentro de los 120? ¿Oh? Hechos 1, 14. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y también ¿quiénes estaban? Sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó del medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Se dan cuenta? Dentro de esos 120, ahí estaba María. María que se convirtió de Jesús, su discípula. ¿Se dan cuenta? Que llega un momento en que nosotros, María que fue llamada, María no fue llamada nada más a darle nacimiento al Hijo de Dios. María fue llamada a convertirse en discípula del Hijo de Dios. Paréntesis como comercial. O sea, ¿se quedó como la madre de Dios siempre? ¿La criatura puede estar encima del Creador? ¿A qué somos llamados? ¿A qué fue llamada María? A ser discípula, a ocupar ese espacio en la Nueva Jerusalén, a llegar a la estatura del varón perfecto, a seguir esas huellas del Cordero por donde quiera que va. A eso somos llamados nosotros. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice que nos hizo aceptos, a que Jesús naciera en nuestros corazones, que viniera a habitar entre este odio, tinieblas y muerte. ¿Para qué? Para dar luz, amor, vida. Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, alimentarnos de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, el decir que la criatura es la mamá de Dios, ¿se dan cuenta? No aplica. No aplica. Nosotros como criaturas, en el Edén, en el orgullo que nos fue impuesto,
nos fue puesto que nosotros nos creemos dioses. Génesis 3. Génesis 3:5. Ahí está hablando la serpiente con Adán, mujer. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí la palabra como Dios es la palabra Elohim. Seréis como dioses. Dioses con D minúscula. Sabiendo el bien y el mal. ¿Con qué venimos? ¿Con qué pecado original venimos? Que tenemos el síndrome de diosesitos. Creemos que todo gira alrededor de nosotros y que los más importantes somos nosotros. Entonces, ¿cómo me voy a arrodillar a creer que Jesús es mi Salvador y aceptarlo en mi corazón? Por eso mucha gente no acepta a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se creen Dios. Esto no pasó con María. María, con todo lo que venía en contra de ella, ella dijo, soy tu sierva, hágase tu voluntad, porque sé que tú tienes el control de todas las cosas y aquí hay una causa, que es que me vas a hacer crecer a mí. Yo quiero ser discípula del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? Bienaventurada. ¿Por qué? Porque ella fue pobre. Bienaventurada, ¿por qué? Porque ella tuvo hambre de conocer de Jesús. Ella no se andaba pavoneando, decir, miren a mi hijo, miren, hoy predicó muy bien. No, no, al contrario, ella era la primera que decía, ayúdame Jesús. Ella estuvo orando. ¿Se dan cuenta? Somos criaturas. Creo que ya terminé. Creo que ya terminé. Hay más cosas que quisiera decirles, pero prefiero que ustedes se las digan al Señor Jesús. Vamos a tener un tiempo son villancicos, ¿no? Es tiempo de Navidad, es tiempo de darle el reconocimiento, darle toda la honra, darle toda la gloria a Dios. Lo hacemos físicamente aquí, pero con esto que hemos visto el día de hoy, es celebrar el nacimiento de Jesús, que Él vino a este mundo a tomar un cuerpo en su humildad y darnos vida eterna. Entonces, no son unos villancicos nada más, es que tengamos un tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud por nuestro Salvador. Por eso les decía, es pre-Navidad. Fue la concepción hoy. Todavía falta más diciembre para seguir hablando sobre nuestro Señor Jesús. Y tomemos estos ejemplos que están en la palabra de Dios para que lo hagamos nuestros, para que lo hagamos vivos, que venga el Espíritu Santo y que avive esa palabra en nosotros, decirle, Señor, he aquí tu siervo, Señor, se haga tu voluntad. Señor, si esta circunstancia está pasando es porque tú tienes el control de las cosas y hay algo que me quieres enseñar aquí. Señor, no puedo dejar de enojarme. Ayúdame, Jesús. Ven con tu sangre. Señor, quita mis velos. Hazme ver tu mano poderosa detrás de esta situación. Quiero ver tu mano, Señor. Quiero conocerte a ti. Quiero tener una intimidad contigo, Jesús. Tomen esa parte, tomen ese tiempo en este momento para que simplemente ustedes digan, gracias Jesús, gracias. Y crece dentro de mi corazón, Señor. Y ven y enséñame tu amor. Enséñame, Señor, cómo ser agradecido con las cosas que tengo. Cómo ser agradecido con las cosas que no tengo. Señor, enséñame cómo mostrar tu misericordia al prójimo. Enséñame cómo amar al prójimo. O
enséñame cómo amar a mi esposa. Enséñame cómo amar a mis hijos. Hijos, digan, Jesús, enséñame cómo amar a mis padres, cómo respetar a mis padres. Que ahí hay promesa. Es algo muy importante, jóvenes. ¿Cómo respetar a nuestros padres? Oye, pero es que mi papá me dice cosas que a mí no me gustan. Sí. ¿Y qué creen? Siempre les vamos a decir, es por tu bien. Es por tu bien. Decirle a Jesús, ayúdame a entender a mi papá, a mi mamá. Dame fuerza para abrazarlo, entenderlo, amarlo. Pon de tu nombre, de tu naturaleza en mí, Jesús. Quiero tener una experiencia contigo, Jesús. Quiero saber qué es caminar de tu mano, Jesús. Gracias, Señor.